En la clase de hoy vamos a hablar de cómo ser más interesante cuando hablas en español con hispanohablantes. Muchas veces cuando aprendemos español nos limitamos a conversaciones básicas o cotidianas, es decir, de todos los días. Hablamos, por ejemplo, del clima, hablamos de nuestras rutinas, de nuestros pasatiempos, nuestros hobbies, y eso está perfecto. Pero cuando nuestro español es de un nivel más intermedio o avanzado, nuestras conversaciones con hispanohablantes tienen que evolucionar también. Y podemos empezar a discutir o hablar de temas más interesantes y avanzados, como por ejemplo hablar de arte o de cultura. Hoy vamos a explorar una de las obras más icónicas del surrealismo, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. En la clase de hoy vamos a analizar esta pintura y te voy a mostrar cómo usar una pintura o una obra de arte en una conversación en español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todo lo que vamos a ver hoy. Allí tienes ejercicios, teoría, traducciones y muchísimo más. Te dejo el link en la descripción del video. Salvador Dalí fue un pintor, escultor y cineasta español conocido por ser uno de los máximos exponentes del surrealismo. Dalí es famoso por su imaginación excéntrica y su habilidad técnica excepcional. Vamos a analizar una pintura de Dalí. Tengo que decir, esta es una clase que me encantó preparar para ustedes. No sé si te gusta el arte, a mí me fascina, me gusta muchísimo. Una de las actividades que más me gusta hacer cuando estoy de viaje en una ciudad es ir a galerías de arte, museos y ver pinturas. Realmente me encanta también pasear por la ciudad, pero definitivamente ir a los museos y galerías de arte es una de mis actividades favoritas. Ahora que tengo niños, no puedo hacerlo mucho, lamentablemente, pero vamos a retomar seguramente en algún momento. Bueno, quería saber, dime si has alguna vez visto una pintura de Dalí, pero vamos a analizar una de sus pinturas en la clase de hoy, una de sus pinturas más famosas. Creo que debes haberla visto. Se llama La persistencia de la memoria. La persistencia de la memoria. ¿Sabes qué significa pintura, verdad? Una pintura es un dibujo de 2 dimensiones hecho con pinceles. Tienes las témperas o los óleos y los pinceles para pintar, ¿verdad? Una pintura. En los comentarios quiero que me digas, ¿has visto esta pintura antes? Es probablemente la pintura surrealista más famosa del mundo entero, Mira esta expresión que tenemos aquí en español, del mundo entero, the entire world. Es la pintura surrealista más famosa y reconocida, yo creo, en el mundo. Bueno, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo es un estilo de arte que no pinta la realidad, pinta los sueños y expresa nuestro inconsciente. Este estilo, ¿verdad?, tuvo varias influencias. Este estilo fue influenciado por la teoría del psicoanálisis de Freud y el mayor uso de la cámara fotográfica. ¿Sí? El uso de la cámara fotográfica y las teorías de psicoanálisis de Freud. Para los artistas surrealistas, pintar la realidad es aburrido y solo necesitaba de técnica y paciencia. Una cámara fotográfica es mucho mejor para esta tarea que una pintura. Y para Dalí es más auténtico expresar la mente y nuestro mundo interior. Tenemos que
pensar en los artistas en el mundo en ese momento, ¿no? Del surrealismo, ya se usaba la cámara fotográfica. Si nos ponemos a pensar antes, las pinturas eran lo que nos daban una visión del mundo, era la fotografía, ¿no? De años anteriores, del pasado. Era la única forma de capturar, por ejemplo, cómo se veía un paisaje o una persona, tenían que pintarla, ¿verdad? Con el uso y la invención de la fotografía, los pintores, si bien podían retratar la realidad, la cámara fotográfica hacía un trabajo mucho mejor. Entonces tuvieron que evolucionar, los pintores evolucionaron en su creatividad, los hizo pensar de otra manera, ¿no? ¿Cómo podemos usar la pintura para expresar como forma de arte, como algo creativo? Creo que es muy interesante, ¿no? Y por supuesto con la influencia del psicoanálisis, de Freud, los sueños, así se creó el surrealismo. Bueno, debo decir que en mi opinión, lo interesante de Dalí es que él tenía la habilidad de pintar la realidad, pero no quería hacerlo. Dalí tenía una técnica excelente para pintar y él pintaba los sueños como si fueran reales. Muy interesante, mira aquí el uso del subjuntivo como si fueran reales. Estamos aquí expresando algo subjetivo. Pintaba los sueños como si fueran reales. Bueno, muy interesante aquí para decir tu punto de vista o tu opinión. Puedes decir en mi opinión. Otras opciones también puedes decir desde mi punto de vista, a mi parecer, a mi juicio, a mi modo de ver, según mi criterio. Estas son algunas expresiones o frases que puedes usar para dar tu opinión en español. ¿Cómo hacía Dalí para recordar sus sueños? ¿No? Él pintaba los sueños. ¿Cómo hacía Dalí para recordar lo que soñaba? Y quiero que me digas en los comentarios, dime, ¿tú sueñas con frecuencia? ¿Sueñas? ¿Puedes recordar tus sueños? Bueno, te voy a explicar la técnica muy curiosa de Dalí para recordar sus sueños. Yo debo decir que sueño muchísimo. Últimamente no tanto, estoy pensando ahora. Pero bueno, tengo niños pequeños, así que no duermo mucho. Sí, soy de soñar mucho y recuerdo mis sueños, los recuerdo muy vívidamente, como si estuviera allí. Vamos a ver la técnica que tenía Dalí para recordar sus sueños. Primero, Dalí se sentaba en una silla y en la mano sostenía un objeto de metal como una cuchara, por ejemplo, ¿no? Una cuchara. Y al quedarse dormido, los músculos de la mano se relajaban y el objeto caía al suelo, ¿sí? El ruido despertaba a Dalí y lo interrumpía de su sueño y así podía recordarlos y pintarlos. Bueno, dicen que todos soñamos, ¿no? Todos tenemos el sueño, todos tenemos sueños, pero depende de cuándo tú te despiertes. Si te despiertas mientras estás soñando, puedes recordar tus sueños y si tú no recuerdas los sueños, significa que te despiertas en otra etapa del sueño. A mí me resultan los sueños muy interesantes. Bueno, vamos a empezar con el análisis. Comencemos con el análisis de esta pintura, una de mis favoritas. Para empezar, vamos a usar esta pregunta, ¿qué es? Y vamos a usar el verbo ser más el artículo indefinido y podemos decir, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué estamos escribiendo? Vamos a decir, por ejemplo, es una pintura. Podemos decir, es una pintura, una escultura, es una película, es una canción, es un dibujo, es un grabado, es un libro, es un cortometraje. Para describir arte podemos usar este verbo ser más el artículo. Es una pintura, una escultura, el artículo indefinido, ¿no? Muy bien. La persistencia de la memoria es una pintura al óleo. Es una pintura al óleo. Y aquí tenemos algunas opciones. Podemos decir al acrílico o a la acuarela, al óleo. Témperas es lo que usan los niños en la escuela. Es más como para hacer manualidades, como arts and crafts,
¿no? Témperas. Bien, vamos a ver, podemos también hablar de dónde está. ¿Dónde está esta obra de arte? Podemos decir estar en el museo, la ciudad o el país, ¿sí? O también podemos decir, más avanzado, ser parte de la colección temporal o permanente de. Por ejemplo, esa pintura es parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1934. Yo debo decir que fui a ver esta pintura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Muy interesante. Bueno, un dato curioso, ¿sabías que alguien anónimo donó esta pintura de Dalí en 1934 al MoMA? Hasta el día de hoy no se sabe quién fue, quién donó esta obra de arte. Muchísimas gracias al donador anónimo por entregar esta obra maestra al mundo. ¿Sí? Anónimo significa que no sabemos la identidad y donar significa ofrecer, dar o regalar. ¿Has visitado el MoMA alguna vez? Dime en los comentarios, es uno de mis museos favoritos. Muy bien, vamos a hablar también del tamaño. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuán grande es? ¿Cuán grande es? Debemos decir que esta pintura particular de Dalí es muy pequeña, es muy, muy pequeña. Mide 34 centímetros, mira al hombre allí, mide 24 centímetros por 33 centímetros, que son como unos 9 pulgadas, 9,45 y 13 pulgadas. Es muy pequeña, muy pequeña. Medir, hablamos del tamaño, ¿no? ¿Qué tamaño es? 1 metro son como 3 pies más o menos, 1 centímetro son 0,39 pulgadas. Pero allí tienes la conversión. Recuerda que en el mundo latino usamos más el sistema métrico para medir, pero también puedes usar las pulgadas. Otro dato curioso, ¿sí? Dalí era un pintor muy meticuloso. ¿Sabes qué significa ser meticuloso? Muy específico, preciso. Y para hacer los detalles más pequeños de esta pintura, usaba pelos de pinceles y una lupa. ¿Sabes qué es una lupa? Es para ver una cosa redonda, ¿no? Para aumentar la visión, a magnifier lens. Y con eso y pintaba con un pelo del pincel. Imagina la técnica de este pintor. Realmente impresionante. ¿Te imaginas pintando con un pelo de pincel? Así son de detallistas las obras de Salvador Dalí. Increíble. ¿Cómo son los colores? Podemos hablar, por ejemplo, de claro versus oscuro, fuerte, el color es intenso o es un color más suave. Tienes colores brillantes o tal vez son opacos, apagados, cálidos o fríos. Aquí tienes algunas opciones para describir, por ejemplo, una pintura. Bueno, vamos a decir que es una pintura muy colorida. Mira, la voy a poner más grande para que la veas. Es una pintura muy colorida, tiene colores fríos y cálidos. No hay muchos colores brillantes. En general, los colores son muy suaves, muy suaves. Y yo creo que lo interesante de esta pintura es que parece que estamos viendo algo real. No es imaginario, no parece ser imaginario, ¿no? No te da la sensación de que es algo imaginario. Bueno, ¿qué estilo tiene? Podemos hablar del estilo. Es una pintura, ¿no? Que tiene un estilo surrealista y podemos decir otros estilos. Tenemos realista o abstracto, podemos decir figurativo, abstracto, clásico versus moderno, etcétera. Un dato curioso también sobre Dalí es que le gustaba que las figuras fueran realistas o reconocibles como en una fotografía, porque cuando soñamos no sabemos que estamos soñando hasta que nos despertamos. Esto es muy interesante. Dalí quería que si tú veías una pintura, que pensaras, esto es realidad, estoy viendo una foto y luego empiezas a ver, a distinguir algunos objetos, ¿no? Que puedes ver que son, que tú los reconoces y en algún momento te das cuenta que es
no es una realidad, esto es un sueño o una situación irreal, una situación hipotética. Es muy interesante. Bueno, ¿y qué hay en la pintura? Vamos a verla más de cerca. ¿Qué hay en la pintura? ¿Qué puedes ver? Vamos a verla más cerca. Mira, aquí tienes la obra de arte, esta pintura, La persistencia de la memoria. Me parece fascinante. Bueno, ¿qué puedes ver aquí? Vamos a empezar por la izquierda. Un árbol, hay un árbol, hay un mar, hay un acantilado, ¿sí? Esas montañas. Hay 3 relojes derretidos. ¿Puedes ver los relojes derretidos? Hay una figura humanoide muy extraña allí en el piso y también hay muchas hormigas. Podríamos decir que esta es la descripción de esta pintura. Bueno, ¿y qué están haciendo estas figuras? ¿Cómo son? Hay 3 relojes derretidos, puedes ver allí. Un reloj de color naranja que está cerrado y tiene hormigas. La figura humanoide tiene pestañas y también tiene una ceja, tiene una nariz y una lengua. Mira, ¿quieres verla de nuevo? Puedes ver a la figura, la humanoide, tiene pestañas, eyelashes, tiene una lengua, a tongue, una nariz. ¿Puedes verla? Una ceja. Qué interesante. Y bueno, ¿qué simbolizan? ¿Qué crees que significan? Bueno, está durmiendo, ¿no? Este objeto o este humanoide está durmiendo, es un autorretrato de Dalí. Todos concuerdan que es un autorretrato de Dalí. No es un retrato exacto y yo creo que eso significa que nuestra identidad, la percepción que tenemos de nosotros mismos no es siempre exacta en nuestra mente y cambia con el tiempo, ¿no? Cambia con el tiempo. También yo creo a veces cuando estás en un sueño, sobre todo si ves a otra persona, dices, Travis, yo a veces sueño con Travis, eras tú, pero no eras tú, no eras tú, yo sabía que eras tú, pero no era tu cuerpo, no era tu cara, ¿no? Y creo que también Dalí está jugando con eso un poco. ¿Qué simbolizan los relojes? ¿Qué crees? Bueno, los relojes simbolizan el tiempo, ¿no es cierto? Y hay 3 relojes que podrían tal vez simbolizar el pasado, el presente y el futuro. ¿Quién sabe? Estos relojes no son precisos ni exactos, ¿no? En nuestra mente el tiempo se distorsiona, se distorsiona. Y, por ejemplo, un minuto puede sentirse como una eternidad. Einstein, que fue una gran influencia de Dalí, ¿no? Yo creo que por eso también Dalí pintaba los relojes y el tiempo, porque le gustaba mucho la física, la ciencia también. Muy interesante. Y además, yo creo que cuando soñamos, el tiempo se detiene mucho más. Pasó mucho tiempo, ¿no? Es como el tiempo cuando estamos soñando, no es como el tiempo de la realidad. Hay cosas que pasan en diferentes momentos y el tiempo parece ser único. Y algo muy interesante también, algo muy interesante es, por ejemplo, la película Inception. ¿Has visto la película Incepción con Leonardo DiCaprio? Muy interesante que ellos cuando van a la mente de las personas en el sueño, era mucho más largo, el tiempo era como el doble o el triple. Cada vez que iban más a un sueño, dentro del sueño, se extendía el tiempo mucho, mucho más, porque parecía que estaba pasando mucho más lento. No sé, una idea, tal vez relacionado. Bueno, y este es el reloj que no está derretido, ¿sí? Puedes ver el reloj naranja no está derretido y en mi opinión significa que este es el tiempo real. Este puede ser el presente, por ejemplo. Y para Dalí, las hormigas son un símbolo de putrefacción o descomposición, ¿no? Y quizás Dalí nos recuerda que somos seres mortales y que nuestro tiempo real es limitado, ¿no? Están las hormigas allí y pueden romper este reloj, este objeto. Bueno, muy interesante los acantilados, que son muy similares a unos que están en la costa de Cataluña, en España.
Y bueno, Salvador Dalí era muy talentoso desde niño. Desde niño pintaba los acantilados y uno de los acantilados que pintaba dicen que puede ser este. Siempre pintaba esos acantilados. Y la familia de Dalí tenía una casa de verano allí. Iban mucho cuando él era niño. Y esta escena es un recuerdo de la memoria de Dalí. Podemos ver aquí que está como también como si fuera atrás de su mente, ¿no? Esa es la niñez. Puedes ver allí que está iluminado, son colores muy cálidos y como, no sé, resalta el resto de lo que tenemos enfrente como contraste de esa realidad del acantilado, ¿no? Pareciera que estamos en la mente de Dalí. Muy interesante. Bueno, recuerdo versus memoria, ¿no? Algo interesante, cómo se traducen para decir en inglés, decimos memory, a memory, ¿cuál es la diferencia? En español tenemos recuerdo o memoria. Podemos decir los dos. Recuerdo es un evento o una experiencia específica. Tengo un recuerdo de cuando era niño. Y memoria es más general. Es una capacidad de recordar algo, ¿sí? Oh, tengo que hacer memoria. Memory is to bring to mind. Yo creo que diríamos memoria. Pero recuerda que en español tenemos el verbo recordar. Recordar significa to remember, recordar o acordarse también, el reflexivo, acordarse. Entonces, recuerdo viene del verbo recordar. Recordar, to bring to mind, to remember, recuerdo. ¿Sí? Algo que, una memoria, algo que tú has recordado, un recuerdo. Pero también memoria, podemos hacer memoria. Hacer memoria es intentar recordar algo. Así que podemos usar los dos. Memoria es un poco más general. O, por ejemplo, tengo mala memoria, decimos en español, tengo mala memoria, ¿sí? I have a bad memory, no recuerdo muchas cosas. O no tengo buenos recuerdos de esta persona. No tengo buenos recuerdos. Recuerdos son como hechos que han pasado. Y vamos a ver el significado del nombre de la pintura, la persistencia de la memoria. Yo pienso que se llama así porque nuestra memoria persiste o dura en nuestra mente a lo largo del tiempo. La persistencia de la memoria. Es algo interesante, ¿no? Que las personas experimentamos el mundo y luego tú tienes una memoria, puedes recordar algo que pasó. Y es como si fuera una pintura en tu mente, si te pones a pensar. ¿Qué es una memoria? ¿Cómo recuerdas tú algo? Muy interesante, ¿verdad? Y nuestros recuerdos tienen un impacto en cómo nos vemos a nosotros mismos y también al mundo. También impactan en nuestra percepción del tiempo, ¿sí? En nuestra percepción del tiempo. Es interesante, ¿crees que somos capaces de recordar algo el 100%? La persistencia de la memoria. Tenemos recuerdos, ¿no? Puedes recordar quizás el olor de algo, una sensación, pero por ejemplo, ¿estaba usando algún tipo específico de color de la ropa o hay algunas cosas que pueden cambiar, ¿no? Muy interesante. Bueno, hay una frase muy famosa de Dalí que dice, cuando le preguntaron cuál era el significado de su arte, él dijo, que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga. Muy interesante. Piensa un poco en esta frase. Que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga. Algo muy interesante también que hay que decir del surrealismo y luego, por supuesto, ¿no? Con el arte moderno como Jackson Pollock y todo este arte contemporáneo, el abstracto. Yo creo que empezó con los surrealistas un poco antes, quizás también, de empezar a introducir a la audiencia, la persona que está viendo la obra de arte en la pintura, en el significado. Antes intentaban pintar los naturalistas, los realistas, ¿no? Pintaban la realidad como era y había una sola interpretación. Lo que ves es lo que es. Luego, ¿no? Con el surrealismo, el cubismo, podemos ver que van incorporando
a la audiencia, a la persona que está viendo la obra de arte, también en la obra. ¿Qué sensación tienes tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué interpretación puedes darle tú a la obra de arte? ¿Qué significado puedes agregar? Eso es personalmente lo que a mí me fascina, algo que yo pueda ver y que tal vez tú lo ves de otra manera y que podamos compartirlo y discutir también, me parece fabuloso. Y él decía, no sé cuál es el significado de mi arte, pero no significa que no lo tenga, que no lo tenga. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Te gusta? ¿Qué sientes al mirarla? ¿Cómo te hace sentir? Y para poder responder a esta pregunta podemos usar algunas expresiones. Podemos decir, me transmite una sensación de melancolía, una sensación de paz, una sensación de intriga, me transmite, me provoca una sensación de alegría, me despierta alegría. También puedes sacar esta parte, ¿no? Una sensación, puedes decir, me despierta paz, me despierta alegría, me siento o siento melancolía, siento paz cuando veo esta pintura. Por ejemplo, vamos a ver, esta pintura me transmite una sensación de paz y serenidad. Al contemplar esta obra de arte siento una profunda melancolía o me provoca una intensa admiración y fascinación esta pintura. Algunos ejemplos de cómo puedes usar estas expresiones. Y la última, ¿qué crees que inspiró a Dalí? ¿Qué inspiró a Dalí para hacer esta obra? Su obra está inspirada en, o podemos decir, se puede apreciar la influencia de, sus creaciones reflejan la inspiración de, ha sido influenciado por, o sus trabajos muestran la huella de. Vamos a ver, por ejemplo, en esta pintura se puede apreciar la influencia de Freud y de Einstein en Dalí. Es interesante cómo pronunciamos este nombre en español. Creo que hay gente que dice Einstein, otros le dicen Einstein. En español vas a escucharlo de diferentes formas, así que a veces los latinos leemos el nombre como se escribe en español, ¿no? Einstein. Así que también ten en cuenta eso. Y Freud, creo que le decimos Freud. Habrá algunos que también dicen Freud. O, por ejemplo, para decir Shakespeare, mi profesora de la escuela decía Shakespeare. ¡Wow! Así que hay diferentes nombres como decimos en español. Y bueno, en esta pintura se puede apreciar la influencia de Freud y de Einstein en Dalí, con la teoría de la relatividad y el inconsciente y los sueños. Aquí tienes otra pintura de Dalí y esta es interesante porque es una pintura dentro de otra pintura. Estamos en la incepción, hablando de la película. Mira, esta se llama la desintegración de la persistencia de la memoria y fue pintada en 1954. Puedes ver allí las balas que está pasando aquí. La desintegración de la persistencia de la memoria. Muy interesante. Bueno, Dalí pintó la persistencia de la memoria en 1931. 23 años después, en 1954, volvió a pintar su obra más famosa, pero bajo la influencia de otras ideas. La física cuántica empezó a ser más popular y eso influenció a Salvador Dalí para hacer esta pintura. Antes de terminar la clase, aquí te dejo una frase muy interesante que dijo Dalí. En el periodo surrealista, quería crear la iconografía del mundo interior, el mundo de lo maravilloso, de mi padre Freud. Lo logré. Hoy en día, el mundo exterior, el de la física, ha trascendido el de la psicología. Mi padre hoy es el doctor Heisenberg. Y no es este Heisenberg, es este, ¿ok? No sé si alguien ha visto Breaking Bad, que se hacía llamar como, ¿no? Heisenberg. No, es otro, es este. Muy bien. Qué interesante, ¿no? Cómo también va a cambiar la pintura basado en la influencia de otras cosas en nuestras vidas, cómo vamos a cambiar y vamos a crear el arte también.
Espero que puedas usar este tema de conversación con los hispanohablantes, si son tus amigos o conocidos, y que tengas conversaciones más interesantes en español. Y esta fue una clase que hice para mi programa de Spanish Fluency Club, porque todos los años aprendemos en agosto español con arte y exploramos artistas famosos de Hispanoamérica y de España para expandir tu conocimiento cultural y también para expandir tu vocabulario y mejorar tu español. Este mes estamos estudiando Diego Velázquez y nos vamos a ir al Museo del Prado en Madrid, España, con mis estudiantes. Claro, vamos a viajar virtualmente y vamos a analizar y vamos a ver este cuadro que se llama Las Meninas, la obra más importante, una de las obras más importantes en todo el mundo. Si quieres, te invito a ser parte de mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Allí tienes un plan estructurado para mejorar tu español con clases todas las semanas conmigo y también tienes acceso a las clases de conversación grupales todas las semanas. Te dejo toda la información en la descripción del video. Si te gustó esta clase donde aprendemos un poco de arte, te van a encantar las clases de mi programa. Muchísimas gracias por venir y acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.